El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Amén, 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 mi gente. Dios me los bendiga a todos. Nuevamente estamos por aquí. En esta tarde les saludamos y le bendecimos y le agradecemos sus oraciones a todos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues esta tarde vamos a estar concluyendo la enseñanza que estamos llevando a cabo acerca del bautismo. Y quiero empezar hoy esta última hasta ahora, aunque vamos a ver si Dios no ordena lo contrario, ¿verdad que sí? Porque nosotros somos los que pensamos, pero Dios es el que manda, gloria a Dios. Entonces recuérdense que ya hemos llevado a cabo 4 entregas acerca del verdadero bautismo. Hemos aclarado de que es algo muy diferente a lo que se nos ha enseñado. El bautismo es usted presentarle el niño al Señor, dedicárselo al Señor, ya después que usted lo detesta, perdone que esa palabrita me sale como muy fina, gloria a Dios. Entonces vemos como ejemplo lo que hizo Ana y también lo que hizo María, que esas son las únicas 2 presentaciones que la Biblia presenta. Después claramente habla muy claro de que Jesús se bautizó a los 30 años de edad y él fue donde Juan, que estaba bautizando en el Jordán, y dice la palabra de Dios que Juan lo recibió con estas palabras: yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan sabía quién era Jesús, los rangos del Señor, pero lamentablemente Jesús no vino con rango. Jesús vino como un hombre común y corriente, exactamente sin pecado, es la única diferencia. Y Jesús tenía que llevar a cabo todo lo que dice la ley, porque él no podía abrogarla, pero tampoco dejó la ley establecida después que él murió en la cruz de Calvario, sino el pacto de la gracia. O sea, la gracia es un don inmerecido que nosotros no nos merecemos de Dios, pero como Dios es amor, esa es su esencia, pues entonces Dios nos ama, y entonces Él mismo tuvo que venir a encarnarse porque ningún hombre pudo cumplir la ley. Pues ahora entonces se da el pacto de la gracia, que por gracia somos salvos. Hay ciertos pasos que son radicales, la doctrina tenemos que llevar a cabo, tenemos que cumplir con algunas cosas, pero somos salvos por gracia. ¿Usted me entiende? Hay reglas. Recuérdense que cuando nosotros nacemos con el espíritu del maligno, y eso es un proceso. Por eso estamos hablando de algo tan importante como el bautismo. Hoy le voy a dar exactamente lo que significa bautismo para que usted se lo pueda grabar. Ayer lo dije, pero lo dije al final, hoy lo digo al principio. El bautismo viene de la palabra griega baptismos, y significa sacramento cristiano, rito de purificación usando agua. Los componentes de esta palabra, los componentes léxico, o sea, el prefijo y el sufijo. El prefijo es baptein, que significa sumergir, hundir y ahogar, más el sufijo ismo, que es una actividad, doctrina o un sistema. O sea que el bautismo es una doctrina que se hace usando agua, pero ahogándolo, hundiéndolo o sumergiéndolo. Eso es lo que es el verdadero bautismo. Y eso es
para que el Señor le perdone los pecados y usted sea elegible para que el Espíritu de Dios entre en usted. O sea, el mismo Dios en la tercera persona de la Trinidad, que viene siendo el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Pues aquí le voy a dar algunas, ya le vamos a dar los toquecitos finales a esta enseñanza. Esta es la conclusión. Gloria a Dios. Leemos en Juan capítulo 3. Dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Le dijo: Rabí, todos sabemos que de Dios tú has venido, porque nadie puede hacer tus señales, las señales milagrosas que tú haces, si Dios no está con él. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Exclamó Nicodemo: ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Ahí es que está el problema. Nacer del agua. Usted vio cómo es que nosotros, qué es lo que significa el bautismo, que el bautismo es un rito, es una doctrina que se hace, que se lleva a cabo usando agua. Entonces hay que hundir, ahogar o sumergir. Gloria a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de los Romanos, dice: ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga en más abundante? Dice Pablo: por supuesto que no. Si hemos muerto el pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Escuche bien eso. Mire cómo empieza este capítulo. Este capítulo empieza, es el contexto, viene en su contexto es una continuación, es una carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, que se divide en unos, creo que son unos cuantos capítulos, me parece que son como 16 capítulos, creo. 16 más o menos. Bueno, si le fallé por uno o algo, pues ya eso no. Pero creo que son 16 capítulos que se divide esta carta. Entonces, este capítulo 6 comienza es una continuación de lo que se ha escrito antes. Y en el capítulo 5 habla, claro, y dice de la gracia y de la misericordia de Dios. Por ejemplo, termina el capítulo 5, empieza que dice que somos justificados por la fe, por haber creído en lo que la Biblia dice, por haber creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y ahí dan algunos detalles, pero el capítulo concluye aboliendo la ley. Se lo voy a leer para que usted vea, porque ningún hombre pudo cumplir la ley de Dios. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, cuando Dios le entrega la ley a Moisés para que supieran cuáles eran los pecados, el pecado estaba a la orden del día. Pero la gracia de Dios ha estado por encima del pecado del hombre, porque si hubiese sido lo contrario, pues Dios no hubiese tenido misericordia y nos hubiese salvado. Entonces, mire cómo dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por eso que usted se da cuenta que como abundó el pecado, sobre la gracia estuvo por encima. Ahora el apóstol Pablo empieza el capítulo 6. Entonces, ¿qué pues vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Como la gracia de Dios está por encima del pecado, ¿vamos a seguir pecando? Entonces él se contesta: de ninguna manera. Dice: por supuesto que no, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? O sea, si ya usted ha reconocido
Si usted se llama ser hijo de Dios, ¿cómo usted puede practicar el pecado? Porque ya el Espíritu Santo ha entrado en usted. Y entonces las obras del Espíritu Santo somos las que usted y yo debemos de exhibir. Por ejemplo, el que no es hijo de Dios, la Biblia habla muy claro de cómo es, qué es lo que exhibe. Por ejemplo, hablaríamos entonces de las obras de la carne, que comienzan en Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 19. Por ejemplo, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. O sea, los que no han muerto el pecado, lo practican el pecado. ¿Haciendo qué? Teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su pareja, o con alguien que usted no ha contraído el vínculo del matrimonio. También sigue diciendo otras cosas. Y de la idolatría. La idolatría es creer en cualquier otra cosa que no sea el Dios invisible. La hechicería, ya eso sí viene siendo prácticamente en el mismo camino, porque primeramente se empieza por la idolatría y luego se continúa elevando los rangos por la hechicería. Entonces después vienen los pleitos entre nosotros, las enemistades. Después vienen los celos. Entonces viene la ira, la contienda y las herejías, las envidias, los homicidios, la borrachera, el tomar alcohol, la orgía, practicar el sexo sin medida, y ya usted sabe, un revolú. Y dice que cosas semejantes a esta, acerca de las cuales le amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Usted se da cuenta? Pero entonces, ya lo que hemos sepultado el pecado, lo que hemos muerto al pecado, entonces tenemos que caracterizarnos por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, por la bondad, por la fe, por la mansedumbre, por la templanza. Entonces el apóstol termina: contra tales cosas no hay ley. O sea que ya después que usted ha muerto al pecado, entonces, y vive por el Espíritu, esas cosas no hay quien las juzgue. O sea que no somos condenados cuando vivimos así. Entonces dice: pero si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos? O sea, ya a nosotros, los que nos hemos convertido a Jesucristo el Señor, a nosotros no nos importa que abunde el pecado y que haya pecado, porque ya nosotros no nos volvemos a ensuciar con eso. Gloria a Dios. Y mire que yo vivía sucio, creyendo que estaba haciendo algo grande, pero yo no le estoy diciendo que soy un santo, pero yo no practico el pecado. ¿Me entienden? Entonces, dice: como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sepultados en su muerte, sumergidos en su muerte. O sea, por eso es que le estamos diciendo que cuando usted se bautiza, es sepultando, crucificando la naturaleza pecaminosa, diciéndole: yo a ti te amarro, ya te maté y no te vuelve a levantar, pero tiene que darle comida al nuevo. ¿Sabe cómo se alimenta el hombre espiritual? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, meditando en la palabra, viviendo en santidad. No cree usted que usted se va a ir para afuera a mirar todas las cosas y a escuchar todas las cosas. La Biblia dice que usted y yo no podemos participar de esas cosas. ¿Entiende? En Romano, en el capítulo, se me olvidó dónde, pero dice que usted y yo no podemos entregar nuestros miembros al pecado. Que usted y yo no podemos entregar nuestros miembros al pecado. Usted y yo no podemos robar con nuestras manos. Usted y yo no podemos hacer cosas que ya usted sabe, más profundas de las que puedo decir por aquí. Usted no puede estar escuchando las cosas que se dicen por ahí, participando en las cosas de ahí. Usted no puede estar mirando las cosas, usted sabe cómo es, ¿entiende? Estoy hablando por si acaso hayan niños por ahí, para que usted esté claro. Y dice: por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida, ¿entiende? Que después que usted dice que usted es hijo de Dios, primeramente usted tiene que creer
arrepentirse y bautizarse para recibir el Espíritu Santo, para poder vivir una vida conforme a la que Dios manda. Gloria a Dios. Y dice, mire cómo dice: como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. O sea, ya usted y yo no tenemos nada que ver con el pecado. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. O sea, si usted y yo hemos muerto al pecado, pues usted y yo tenemos que estar seguros de que vamos a tener nuestro lugar en el cielo y también mientras vivamos aquí. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. Ya Jesucristo no es el hombre común y corriente que vino, el hombre manso que se puso para que lo mataran. La próxima vez que Jesús venga, ya Jesús viene como rey, por si acaso. ¿Usted me entiende? Dice, así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez y para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Dice, así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice, no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo, que es un muerto, y no obedezcan a sus deseos. Si ya usted y yo nos bautizamos en Cristo, renunciando a la vida vieja, y entonces nos bautizamos. O sea, nos bautizamos en el Espíritu Santo, porque después es otra cosa. Que usted vio que ayer leíamos que por la imposición de manos fue que recibieron el Espíritu Santo cuando Pablo fue allá donde él tuvo la visita. Gloria a Dios. Entonces dice, no le entreguen sus miembros que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Mire, yo lo había escrito y no sabía dónde era que estaba, pero está aquí. Dice, por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Oiga bien, de la muerte a la vida, usted y yo nacemos muertos delante de Dios, por eso que siempre se lo digo. Y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Nuestros miembros, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con la lengua, lo que vamos a hablar, porque de lo que abunda el corazón, de eso habla la boca. Tenemos que tener cuidado con lo que vamos a escuchar, porque lo que usted escucha, eso si usted lo lleva a la mente y lo procesa y luego lo lleva al corazón, la agonía es larga, pero la muerte es segura. Los ojos, usted y yo no podemos estar mirando todas clases de cosas, porque usted y yo tenemos que vivir una vida en santidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces mire entonces lo que dice en Efesios capítulo 2 versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, oiga, que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso ya, yo creo que de eso casi no tenemos que hablar, que hemos dejado claramente establecido de que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Pero mire que se lo va a repetir para que usted vuelva, para que usted lo pueda procesar con más exactitud. Mire cómo dice Efesios capítulo 2 versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por su gracia. Con Él nos resucitó, porque estábamos muertos. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya hay un lugar separado para nosotros, aquellos que hemos renunciado al pecado, a los que hemos renunciado a la vida vieja, a la vida pecaminosa. Aquí
mientras vivimos, gloria al nombre del Señor, ya usted y yo tenemos un lugar reservado allá en el cielo. Miren, se lo repito para que usted lo sepa y se asegure de esta palabra. Dice, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya usted y yo tenemos un lugar preparado para cuando nos toque irnos de este mundo, digo, cuando se lleve a cabo todo el proceso. Es bueno que usted sepa que nosotros, eso es un proceso. Primeramente, cuando usted muere, se va a un lugar de descanso. Olvídese del purgatorio también, que todo eso lo vamos a estar enseñando luego. Pero recuerde, le queremos recordar también que está pendiente el rapto, que hay personas que no van a morir. Yo creo que yo soy uno de esos que voy a ser levantado en el rapto. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Pero ese aclarando tenemos que llevarlo claro. Todos seremos transformados los que estemos esperando a la venida de Cristo, que cuando suene la trompeta seremos levantados por el Espíritu Santo, ¿entiende? No es que todos vamos a ser transformados. Hay que léase bien el contexto, porque eso es algo muy peligroso. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, usted puede leer eso. Todos los que vamos para el cielo, pero recuérdese que los pecadores no van para el cielo. Los pecadores, cuando suene el rapto, se van a tener que quedar aquí. Por eso lo están entrenando con el asunto del bozal y la puya. Cuando la iglesia esté en su apogeo ya celebrando por 7 años las bodas del Cordero, aquí habrá una catástrofe. Aquí dice la Biblia que va a estar gobernando un hombre que ha sido puesto en esa posición por Satanás. Él gobernará todas las naciones del mundo y usted tendrá que ponerse una marca en la mano derecha o en la frente, y ese será su dinero, su tarjeta de crédito. Eso será su forma de pago. Así será que usted podrá llevar a cabo su vida cotidiana. Pero si usted la acepta, ya usted no tiene derecho a salvación. Y si usted rehúsa usarlo, entonces ahí lo van a matar, le van a quitar la vida, y entonces usted va a resucitar, pero en la segunda resurrección, después que nosotros hayamos disfrutado de todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Por eso les repetimos que el asunto de la puya y el bozal, eso es un entrenamiento para cuando vaya llegando esas cosas, cuando llegue ese tiempo, pues que usted vaya mansamente como oveja al matadero y se lo lleve. Ya usted sabe quién no tiene nada que ver con usted. Gloria a Dios. Por eso siempre le instamos a que venga el arrepentimiento y se olvide de los cuentos de que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces fíjese bien. Ahora sigo. Romanos capítulo 10. Mire cómo dice: amados hermanos. Le voy a leer este capítulo porque es muy interesante, hasta el versículo 13, es muy interesante que usted lo grabe bien y que usted se lo lleve para su casa, en su corazón. Dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen todos a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, o sea, están en un Dios equivocado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justo ante Él, tratando de cumplir la ley. O sea, como esos son los religiosos. No, yo pertenezco a tal religión. Dios no tiene ninguna denominación, ni evangélico, ni cristiano, ni pentecostés, ni católico, ni nada, ni nada, ni nada. Jesucristo viene a buscar hombres y mujeres que se hayan apartado del pecado. Cuando suene la trompeta, los que vivan según el Espíritu Santo van a escuchar la trompeta y seremos arrebatados al cielo, y el que no se quedará aquí guayando esa yuca. Así que ya usted sabe. Dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios.
Es por creer en Jesucristo que somos hechos hijos de Dios, que somos justificados, perdonados. Dice, pues Moisés escribe la ley, escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Nadie pudo hacerlo. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O sea, no te lo dudes ni lo preguntes, para hacer bajar a Cristo a la tierra. Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos, o sea, al infierno, para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. O sea, esto es fácil de hacer. ¿Qué es lo que te está diciendo? Aquí mismo te lo digo. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Escucha, si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y te aclaro esto. Esta confesión, esta declaración es en público, pero no que te vaya a confesar donde un cura, porque eso no tiene nada que ver. Es que sí, por eso que él dijo que si nosotros nos avergonzamos de él, pues él se va a avergonzar de nosotros delante de su Padre y delante de los santos ángeles. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que confesar públicamente, que no nos dé vergüenza decir a nosotros que somos cristianos. Como es normal que a todo el que se convierte de nuevo le da vergüenza, porque te dice, wow, voy a perder mis amigos. Bueno, yo le doy gracias al Señor que yo estoy creciendo en el Evangelio porque los perdí todos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjense cómo dice. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Entiendes? Es por declarar abiertamente, no es que tú lo piensas y que yo lo sé y que yo creo, no, es públicamente que tú tienes que confesarlo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confiese el nombre del Señor no será avergonzado. Y dice, y no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Quiero leer ahora en Hechos capítulo 10. Mira lo que dice. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del ejército italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Daba a los pobres. Hoy la iglesia de hoy no sabe lo que es eso, darle a los pobres. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, asustado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos, tus limosnas, tus regalos, tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Le contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Pedro visita a Cornelio al siguiente día, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos
y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Tengo que explicarle esto para que usted no se quede en el aire. Esto fue una visión que el Señor le presentó a Pedro. Esa sábana blanca que él veía con animales, reptiles y aves era que él podía comer de toda, que usted sabe que los israelitas tienen una clase de comer, unas reglas para comer. Entonces el Señor le está diciendo a Pedro: levántate, Pedro, y mátalo y cómetelo. Y mira lo que dijo: no, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Eso era lo que Pedro lo estaba tomando literal, pero después el Señor le dejó saber que era que él tenía que visitar a los gentiles. Eso lo vamos a ver más pronto. Pero el Señor le dijo: no llames algo impuro si Dios lo ha llamado limpio. La misma visión se repitió 3 veces. Lo que es de Dios se repite. Lo que es de Dios no viene así de repente y deja mala interpretación. Dios lo confirma y lo reconfirma. Dios lo dice, Dios lo confirma y lo reconfirma. Por eso es que la doctrina del purgatorio no tiene ninguna validez, porque eso es un texto manejado al antojo de la corrupción. ¿Entiende? Entonces dice: y repentinamente la sábana fue subida al cielo. O sea, ya el Señor le mostró el mensaje que quería mostrarle a Pedro. Pedro quedó como desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. O sea, cuando ya el Señor le indica la visión a Pedro, entonces ahí mismo le tocan la puerta para que él supiera. ¿Entiendes? Esto no es a lo loco y a lo que a mí me da la gana y lo que yo quiero creer. Ellos preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Mire qué preciosas son las cosas del Señor. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear, sin dudarlo. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó. Antes de que se me vaya esto, se da cuenta que, mire, déjeme repetirlo para que usted vea. El Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. O sea que el Espíritu Santo es una persona. Los testigos de Jehová, lamentablemente, tienen que ponerse a leer la palabra. Todas esas enseñanzas se las vamos a traer. Levántate, baja con ellos sin titubear, no te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial del ejército romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de la ciudad. Llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies de rodillas y lo adoró. Escuche bien esto, que esto es un dato muy interesante, pero todos se lo tenemos, pero es bueno írselo sazonando desde ahora. Se lo repito: cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, cayó de rodillas a sus pies y lo adoró. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un hombre así como tú. O sea que Pedro no fue ningún papa, porque usted ve cómo el papa recibe toda la adoración y le besan los pies y todas las cosas. Que Pedro no fue ningún papa. No hay ningún documento que diga que Pedro fue papa. Pedro tuvo una suegra también que Jesús se la sanó de fiebre. Y mire lo que hizo. Pedro no aceptó
la idolatría y la exaltación que reciben los jefes grandes de la tierra. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con los gentiles. Por eso era que el Señor le decía: Pedro, mata y come. Él veía en la visión que habían animales. Entonces, vete, mata y come. Y Pedro le dijo al Señor: yo nunca he tocado cosa impura. Pero Pedro, el Señor le estaba dando la revelación de que Pedro iba a visitar a los gentiles, porque los judíos se creían que la salvación nada más era para ellos. Y dice: o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme, ¿por qué me enviaron a mí? Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus ofrendas para los pobres. Ahora envía mensajero a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Este está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Los gentiles. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo, que Dios no hace acepción de personas. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al 3er día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuésemos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en toda parte y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos los que están vivos y de los muertos. Ay, 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 ay. Testigo de Jehová, abran los ojos, como dice el toro, prendan la lupa. Se lo voy a repetir. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Bueno, de él dan testimonio